vamos primero a presentar entonces a la doctora Lidia Giselle García Huerta. Ella va a exponer la primera parte de la plática. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene especialidad en pediatría en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías de Iste, en la Universidad de Guadalajara. Es especialista en neurología pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre de Iste, en la UNAM. Está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, por el Consejo Mexicano de Neurología, pertenece a los colegios de pediatría de Jalisco, de neurólogos de Jalisco y a la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, y es neuróloga pediatra con nosotros en Casa Pediátrica. Y por otro lado, va a continuar la plática la licenciada Alina Velasco Figueroa. Alina es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Tiene una especialidad en prevención y asistencia psicológica en la infancia y la niñez en la Universidad de Buenos Aires. Está certificada en el programa RDI, Relationship Development Intervention, en Houston, Texas, y es miembro de la Asociación de Egresados de Psicología del ITESO. También psicóloga del equipo de Casa Pediátrica, y estamos muy orgullosos de que ambas estén con nosotros. Antes de dar la palabra a la doctora Giselle, quiero agradecer al Hospital del Carmen el préstamo de la plataforma y todo el apoyo logístico para que el Colegio de Pediatría de Jalisco y el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría nos dé validez a los puntos de estas sesiones. Y por otro lado, al Colegio de Pediatría de Jalisco, pues por este mismo apoyo en el que nos tramitan y nos ayudan a que la sesión tenga una validez oficial para el Consejo. Ya sin más mucho que decir o sin más que decir, les pido por favor apaguen sus micrófonos, escriban su nombre completo y correo electrónico en el chat de la sesión para poderlo enviar al colegio y que el colegio a su vez tramite las constancias junto con el Hospital del Carmen, el Departamento de Enseñanza. Y recordarles que nuestra próxima sesión vuelve al segundo miércoles de cada mes, que es el 17 de mayo del próximo, donde la doctora Mariana García nos hará el favor de hablarnos del hipotiroidismo en pediatría. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se Gracias. encuentren muy bien. Muy bien, doctor Lozano. Muchas gracias por su amable presentación. Y bueno, aquí yo encantada. Gracias por la invitación a dar esta plática. Hoy vamos a hablar sobre un tema, como ya lo mencionó el doctor Alejandro, que es bastante interesante. Y bueno, aprovechando que este mes, el 2 de abril, fue el día de la concientización para el autismo, entonces por eso este mes elegimos este tema. Les voy a dar el contexto general de lo que es el trastorno del espectro autista para que después nuestra psicóloga Lina nos explique cómo trabaja con los pequeñitos en el programa que ella está especializada. Entonces, bueno, antes de empezar un poquito de lleno con respecto a la plática del trastorno espectro autista, es importante entender algunos pues, aspectos históricos sobre cómo se fue desarrollando este pues, interesante padecimiento, cómo se han ido puliendo detalles en cuanto a descubrimientos nuevos que se han hecho y cómo se ha desarrollado a través de la historia. Sabemos que en 1912 Eugene Bleuler fue un psiquiatra infantil. Él fue el primero en utilizar el término autismo. Autismo quiere decir yo. Y él describía a un grupo de niños que él los describía como encerrados en sí mismos. Sin embargo, después de sus estudios, él era un psiquiatra, catalogó a estos niños como un subgrupo de esquizofrenia. Después, en 1943, Leo Kanner en Austria hizo sus propias investigaciones, también analizó un grupo de niños y él fue, pues ahora sí que retomó las investigaciones de Eugene Bleuler, también utilizó el término autismo, pero él lo quitó dentro de las clasificaciones que tienen que ver con la esquizofrenia. Él pues describió a algunos niños que tenían algunos problemas, sobre todo de comunicación, alteraciones o dificultades con el lenguaje, que tenían problemas de juego. Entonces, él elaboró unas ciertas investigaciones dentro de la etiología, pues el error que tuvo durante pues esta carrera médica en cuanto a estas investigaciones con respecto al autismo fue que él fue el creador de la teoría de que probablemente los padres pudieran ser los que ocasionen este tipo de comportamientos del trastorno espectro autista en los niños.
él lo justificó porque muchos de sus pacientes eran hijos de familias acomodadas, de padres que tenían profesiones en los que se encontraban muy ocupados y muchas veces no podían darle como el tiempo de educación, de incluso de cariño para sus hijos. Y él comentó, hizo incluso un libro, una investigación que le llamó Las Madres Nevera. Mantuvo esta investigación y esta etiología, esta teoría de que esa era la causa de los autistas hasta 30 años. Después vio que su teoría pues no estaba sustentada en investigaciones y esa teoría fue cayendo poco a poco, pero ya el daño y el agravio que había causado a los padres era muy importante. En los años 70 más o menos sacó otro libro tratando de justificar pues este error que él cometió y su libro se llamaba En defensa de las madres, ¿no? Y bueno, más o menos es la investigación que hizo Leo Kanner, pero Hans Asperger básicamente de manera simultánea también en Austria. Estudió también un grupo de niños, pero estos niños tenían, a diferencia de las dificultades que presentaban los niños que había descrito Leo Kanner, estos tenían un poquito mayor funcionalidad. Ellos también conservaban un poco más el lenguaje y tenían un mejor pronóstico con respecto a los niños con trastorno espectro autista. De hecho, las investigaciones se han complementado, tanto las de Leo Kanner como las de Hans Asperger. Y debido a sus contribuciones, bueno, es por eso que ahora conocemos el síndrome de Asperger y que muchas de las contribuciones que hizo Hans Asperger aún en nuestros días pues siguen en pie. En 1967, Bruno Bettelheim fue un médico también que fue sobreviviente de los campos de concentración nazi. Él también pues acuñó la teoría de que los padres eran los que ocasionaban este tipo de padecimientos y él pues supuso esta teoría puesto que él veía obviamente en estos campos de concentración algunas situaciones extremas que llevaban a ciertos comportamientos a estos personas que se encontraban en los campos de concentración. Y Bruno Bettelheim incluso propuso una, vamos a decirle que es una terapia, vamos a decirlo así, en donde separaba a los padres de los niños, se le llamó parentectomía, porque él creía que esta era la causa del autismo en los pequeños. Después, en 1987, Iván Lovaas fue el precursor de algunas técnicas para mejorar, algunas terapias para mejorar a los pequeños con trastorno espectro autista. Y estas terapias las acuñó después Bernard Rimland. Él también fue un investigador importante. Él pues ya quitó de lado completamente todas las teorías con respecto a los padres porque él incluso tenía un hijo autista y obviamente se vio que padres muy cariñosos, padres que eran, que le dedicaban todo el tiempo a sus hijos, pues también tenían el trastorno del espectro autista. Entonces realmente pues no tuvo un sustento científico y esa teoría completamente quedó detrás, ¿no? Se estuvieron manejando en el tiempo no solamente eso, la culpa a las vacunas, se hicieron muchos errores con respecto a la historia del estudio de los niños con trastorno espectro autista, algunas incluso teorías que manejaban algunas dietas especiales, y bueno, esta fue más o menos como se fue llevando. El pacientito que vemos, Donald Triplet, que vemos en la esquina superior de su mano derecha, él fue el primer paciente que fue diagnosticado por Leo Kanner y que fue publicado por los estudios de investigación. En la imagen de más pequeñito fue cuando fue diagnosticado. Él nació en 1933, más grandecito en la adolescencia. Luego ya, la última foto que vemos en la parte superior es en el 2016. Los padres de Donald Triplet, que es pues un paciente que fue diagnosticado, el primer paciente diagnosticado con autismo, sus padres fallecieron, él es de Mississippi, y fallecieron en los años 80, debido pues a las publicaciones que hizo Leo Kanner y bueno, que la comunidad en donde él vivía estaba enterada del padecimiento de Donald Triplet, finalmente lo acogieron y hasta nuestros días
aún no se reporta que haya fallecido Donald Triplet, parece que tiene el apoyo de la comunidad. Y sería un ejemplo, pues, de la inclusión y del involucro que debemos de tener como sociedad con estos pequeños. Y bueno, entrando ya un poco más de lleno al tema, sabemos que la American Psychiatric Association define a los trastornos generalizados del desarrollo, que así se le llamaban antes con el DSM-4, como un conjunto de alteraciones neuropsicológicas graves, generalizadas y heterogéneas, y manifestaciones que afectan varios componentes importantes del desarrollo. Entonces nos ponían estos tres requisitos, que eran alteraciones en la interacción social, habilidades de lenguaje y comunicación. Pero estos tres requisitos se redujeron solamente a dos, que son los déficits sociales y de comunicación y los intereses fijos y de comportamientos repetitivos. ¿Por qué pasó esto? Las dificultades del lenguaje en realidad lo sacaron como descripción de los niños con trastorno del espectro, puesto que no es un problema de lenguaje, el trastorno espectro autista es un problema de comunicación, pero debido a que nosotros utilizamos el lenguaje para comunicarnos, es por eso que pues ellos presentan algunas dificultades en el lenguaje. De hecho, muchas de los motivos de consulta de los niños con trastorno espectro autista, en realidad la preocupación de los padres es que no hablan, ¿verdad? Hemos visto dentro de la prevalencia ha aumentado con respecto al paso de los años, ¿no? En los años 70 tenemos un paciente con respecto a 5,000, ¿no? O de repente en los 85 esto se fue dobleteando y actualmente se manejan cifras de 1 por cada 110. En algunas regiones de España, por ejemplo, manejan unos por cada 60 o por cada 50. Entonces, ¿qué está pasando con el tiempo? ¿En realidad se está aumentando el trastorno del espectro autista o por qué estamos viendo este fenómeno en donde va incrementando la prevalencia? Pero si nos podemos analizar la prevalencia, pues depende mucho de la incidencia. Sabemos que la prevalencia es el número de personas que están afectadas en una determinada población. Entonces, la incidencia también tiene que ver, pues, y el tiempo que dura un padecimiento. Entonces, la prevalencia es importante porque sabemos que es el número de personas afectadas, ¿no? En el caso del autismo, pues son padecimientos o condiciones que empiezan en la niñez, pero que duran toda la vida, ¿sí? Y esas personas que están con la condición, pues se van sumando a los casos nuevos y por eso la prevalencia se va haciendo cada vez mayor, ¿sí? No es que haya más niños, a eso súmenle además que se ha pues detectado en nuestros tiempos, se ha concientizado más sobre el trastorno del espectro autista y eso hace que la prevalencia vaya aumentando, ¿sí? ¿Qué pasa también con respecto a los niños y las niñas? Bueno, sabemos, por ejemplo, que se encuentra más frecuente en el caso de los niños con respecto a las niñas, pero cuando las niñas están afectadas, generalmente el trastorno es muchísimo más severo con ellas. Se presenta en cualquier estatus socioeconómico, no respeta ni razas, religiones, ni absolutamente nada. Y bueno, la pregunta del millón, ¿cuál es la causa del trastorno de espectro autista? Y bueno, se han establecido muchas teorías, una de ellas son teorías neuroanatómicas y fisiológicas, se han hecho estudios de investigación, psicodinámicas y familiares, genéticas, esta es una de las más fuertes, perinatales también, bioquímicas, inmunológicas. Entonces vamos a analizar a manera general. Se han visto en estudios de investigación, por ejemplo, que los niños que tienen trastorno de espectro autista tienen un peso cerebral menor o una hipofuncionalidad en la corteza del cerebelo y esto pues tiene que ver con algunas secuencias en los procesos mentales que no desarrollan los niños con trastornos de espectro autista. También vemos el aumento del tamaño y la densidad de la amígdala. También vemos aumento de la neurogénesis en el lóbulo occipital, parietal y temporal. Vemos aumento de la producción de tejido cerebral no neuronal. Y vemos también variabilidad en los ritmos circadianos. Es muy común de repente ver niños que tienen desfasado el ciclo sueño-vigilia o que lo tienen incluso invertido y esto se explica por algunos estudios que han encontrado elevación del cortisol, incluso en estímulos que no generan estrés ni en horas a los que estamos normalmente acostumbrados a las variaciones del cortisol. Y bueno, es una etiología. Otra, pues teorías que se asocian
¿sí? Realmente la causa no la sabemos, pero dentro de los factores perinatales hemos visto, por ejemplo, alteraciones en los niños, generalmente niños que son prematuros o que tienen algún parto distóxico, cesáreas, producto de cesáreas o aspiración por medio de extracción al vacío o por medio de forceps, que hayan tenido complicaciones en el evento obstétrico, pues sean asociados a trastorno de espectro autista. No la causa como tal, pero sí se han visto asociaciones. Lo mismo pasa con el ultrasonido 3D obstétrico. En un tiempo se manejó que tal vez el calor expuesto en el momento que se hace el ultrasonido 3D obstétrico pudiera interferir con la neurogénesis en el momento que el bebé se está gestando. También se han asociado hemorragias maternas después del primer trimestre. Ya comentamos sobre los tipos de parto, la presencia de meconio en el líquido amniótico o la presencia de padecimientos que tienen hipoxia, que tienen disminución de oxígeno como síndromes de distrés respiratorio, la anemia neonatal, o incluso que la madre haya tenido eventos difíciles durante su embarazo, como trastornos psíquicos durante la gestación, depresión y la relación de pareja. Como les digo, son asociaciones, nada que se haya comprobado de manera formal. Y otra de las teorías que se han manejado, por ejemplo, ya lo comentamos al inicio, los factores psicodinámicos y familiares, ¿no? El estrés, la ansiedad, la depresión durante el embarazo, la relación de pareja durante la gestación, que haya tenido trabajo físico, trabajo mental, estados emocionales difíciles. Y bueno, también el deseo y la planificación del embarazo, se dice que pacientes pues no deseados, no planificados, pudieran también estar asociados. Y bueno, también tenemos factores sociodemográficos. Se ha establecido que el estudio de los padres o la profesión de los padres. Pero esto ya quedó completamente sin un sustento científico y ya sabemos que estos no son causas que nos puedan generar trastorno del espectro autista. Una de las teorías más fuertes, aparte de la medioambiental, de las que estamos viendo los factores asociados, es el origen genético. Y es que algunos pacientes con trastorno de espectro autista se han asociado con ciertas enfermedades genéticas que tienen más prevalencia. Por ejemplo, el síndrome de Down, que se puede asociar síndrome de Down más autismo, ¿no? O el síndrome del X frágil, o hay mayor prevalencia de trastorno de espectro autista en niños que tienen esclerosis tuberosa, ¿no? Y ahí sigue la lista en donde podemos ver esta asociación y es por eso que se ha manejado esta teoría también y hay un gen relacionado con el autismo que es el AUX13. También, bueno, se han visto y se han hecho estudios de investigación sobre niveles de neurotransmisores o precursores de los neurotransmisores y se ha observado que generalmente pueden presentar elevación de la serotonina plasmática o el aumento del ácido homovanílico o el ácido hidroxindolacético. Y estos tienen que ver, como ustedes saben, para el control de las emociones, tiene que ver con la atención. Básicamente los neurotransmisores rigen nuestra vida, nuestra atención y nuestro comportamiento. Entonces, estas variaciones también se han visto asociadas al trastorno de espectro autista. Otros factores que son bien importantes, y esto se relaciona mucho más con aquellas asociaciones que tenemos donde los padres muchas veces en la historia clínica nos refieren, por ejemplo, que después de una vacuna o después de alguna infección de vías respiratorias o a lo mejor después de una diarrea, el paciente empezó a tener una regresión o una alteración en su neurodesarrollo, ¿no? Que lo llevó, y muchas veces es lo que le echan la culpa. Ya se sabe que las vacunas no es lo que está asociado, pero sí niños con trastorno espectro autista se ha visto que tienen alteraciones en la inmunidad innata, alteraciones en inmunidad adaptativa e incluso en ambos. Esto hace que se activen ciertas células inmunológicas y se desencadenen las manifestaciones clínicas en el trastorno del espectro autista. Pero, bueno, como comentamos, esto también es una teoría. Se dice que en el cerebro, ¿qué pasa? Cuando hay alteraciones pues a nivel inmunológico, las citocinas van a provocar una producción de mayores neurotransmisores como epinefrina, serotonina, dopamina, glutamato y ácido gamma aminobutírico.
Y estos desbalances pues pueden contribuir también a la conducta en los niños que tienen trastorno del espectro autista. Entonces vemos aquí y tratamos de incluir todas las etiologías y las hipótesis que están más relacionadas con el trastorno de espectro autista, pero si nosotros nos ponemos a ver, las causas incluso han asociado la dieta con gluten o con alta en caseína, que también eso pudiera ser. Incluso hay dietas específicas para los niños con trastorno del espectro. Como les digo, nada que esté todavía completamente comprobado al 100%. Y bueno, dentro de los trastornos del espectro autista, de acuerdo al DSM-5, ya salió el DSM-5-TR en marzo del 2022. Lo analicé de manera con una ojeada general, pero les puedo decir que sigue la misma línea del DSM-5. Entonces, realmente son trastornos, los trastornos que incluye el trastorno del espectro autista, es el autismo clásico, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no específico. Antes del 2013, del DSM-5 en el DSM-4, se incluían el síndrome de Rett, pero ese se quitó completamente de la lista porque ese es un síndrome que sí comparte algunas manifestaciones con el trastorno del espectro autista, pero es completamente genético y ocurre únicamente en niñas, ¿sí? El síndrome de Asperger, por el alto grado de funcionalidad que tienen y la conservación del lenguaje, es otro trastorno que lo sacaron dentro del espectro autista. Entonces nos quedamos con el autismo clásico, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no específico. Y bueno, estos son los criterios diagnósticos de acuerdo al DSM-5. Para el criterio A, los voy a desglosar mejor por diapositivas. Vamos a decirle, la primera área son los déficits persistentes en la interacción social en múltiples contextos. Y esto se refiere a que, por ejemplo, son niños que no tienen empatía con otros niños de su edad, no les interesa, por ejemplo, expresar sus emociones o decirlas de manera verbal. Si la manera en cómo ellos se expresan es de otra manera, es completamente diferente. No tienen una iniciativa para una interacción con otros niños, entonces no sufren estando solos, al contrario, ellos pueden estar jugando solitos, aunque todo el grupo de niños en la escuela o sus primos estén jugando o interactuando entre ellos. Entonces, este es uno de los criterios. Otro de los criterios que entran dentro del dominio A, pues son estas conductas, estas conductas que son no verbales, ¿no? Es el déficit. Por ejemplo, a veces con nuestros gestos sabemos que si estamos enojados, que si estamos felices, que si estamos incómodos o que si estamos molestos, ¿no? Esos niños tienen limitación en sus gestos, en sus posturas corporales para poder comunicarse. Y de igual manera, tienen una incapacidad para reconocer las señales sociales de los demás, reconociendo las posturas y los gestos, ¿no? Cosas que pues nosotros generalmente sabemos si una persona a lo mejor le caemos mal o de repente sabemos por ciertas sutilezas que tienen con algunas posturas qué es lo que nos trata de decir. Entonces los niños con trastorno de espectro autista no lo hacen. Y de la misma forma, ahí es donde tienen también un déficit visual en la fijación de su mirada. Su mirada no es una mirada propositiva. A lo mejor pueden mirarte en algún momento o no tienen fijación de la mirada, o su mirada, por ejemplo, puede ser muy esquiva. Si ustedes tratan o les hablan, pueden voltear, pero después siguen haciendo lo que ellos estaban haciendo inicialmente. También dentro del dominio A tenemos déficit en el desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas a nivel del desarrollo, o sea, con sus pares. Y esto tiene que ser, pues, obviamente, descartando a los papás, que son los que están generalmente siempre con ellos, ¿no? Entonces, los papás pueden decir, no, pero es que conmigo sí juega, conmigo sí comparte, pero se refiere a otro tipo de interacciones, ¿sí? También generalmente no tienen un juego imaginativo, más que jugar acomodan las cosas, las clasifican. Y
y si, por ejemplo, les mueven algo, eso puede causar un caos para ellos. De este primer dominio, se deben de cumplir por lo menos 3 criterios de 3 para considerarlo trastorno del espectro autista. Vamos al segundo dominio. El segundo dominio se refiere a patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas. Y aquí entra dentro de sus características, habla movimientos o manipulación de objetos estereotipado o repetitivo. Las estereotipias, se definen como movimientos que no tienen un propósito en específico, pero que los niños con trastorno espectro autista generalmente están presentes y que son movimientos que ellos utilizan muchas veces como para tratar de tranquilizarse, ¿no? Que puede ser el aplauso continuo, puede ser el aleteo de las manos, puede ser el tamborileo de los dedos, o pueden ser incluso estereotipias vocales, ¿sí? De repente el estar teniendo una entonación en su manera de repente de emitir sonidos, ¿sí? También tienen una excesiva fijación con las rutinas, los patrones. Ellos son mucho de horarios, mucho de respetar sus rutinas, cosa que si no ocurre, pues eso hace que se vuelva un caos para ellos y a eso se refiere con la excesiva resistencia al cambio. En este dominio B también entran los intereses altamente restrictivos y fijos de una intensidad desmesurada. De repente tienen rachas donde pueden estar obsesivos con tal vez los dinosaurios y entonces nada más quieren juguetes de dinosaurios y no quieren otra cosa más, ¿no? Por ponerles un ejemplo. O también pueden tener otra de las características hiper o hiporreactividad a los estímulos y esto lo podemos ver, por ejemplo, con niños que de repente son muy sensibles a los ruidos o de repente son muy específicos para algunas comidas, no toleran algunas texturas o son muy difíciles para adaptarse a nuevos alimentos. De este segundo dominio, donde vimos 4 criterios, debemos de tener por lo menos 2 para entonces considerarlo trastorno espectro autista. Estos siempre deben de estar presentes, que es el dominio C, que nos dice los síntomas deben de estar presentes en la primera infancia y no pueden llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden las limitadas capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los padres no se dan cuenta hasta que el niño entra al kinder y es cuando los maestros les hacen la observación y les dicen generalmente que ese niño no convive, no sigue instrucciones, no interactúa con los demás. Entonces, esos son focos rojos que los papás muchas veces pues no se dan cuenta hasta que se los hacen saber. ¿Sí? Casi siempre el DSM-4 nos decía que el diagnóstico se podía hacer hasta los 3 años, pero el DSM-5 nos dice que el diagnóstico ya hay signos y datos desde antes de los 2 añitos, ¿sí? Entonces, desde 1 año podemos ver alteraciones en el seguimiento visual que pueden ser más sutiles y cuando son más bebés a lo mejor no lo toman muy en cuenta los papás. Entonces, ya cuando van creciendo es cuando realmente se van preocupando. El criterio D también debe de estar presente, que es la conjunción de síntomas que obviamente tiene que limitar y discapacitarlo para un funcionamiento normal o cotidiano, ¿sí? El criterio E, que no debe de estar, o sea, las características no deben de ser secundarias a una discapacidad intelectual o a un retraso del neurodesarrollo. Estas diapositivas se las puse porque luego está circulando en las redes sociales y me pareció bastante, pues, que puede aportarnos a nosotros. Realmente aquí están resumidos los signos que nos pueden hacer un foco rojo en cuanto al trastorno del espectro autista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que parece sordo, parece que no, a veces parece que no escucha cuando se le llama por su nombre o de repente no señala, ¿no? Y lleva al papá con la mano en lugar de señalar algo que el pequeño necesite. No mide el peligro, es resistente a los cambios. Entonces, de repente en las redes sociales sí están tratando de difundir los síntomas para que los papás vayan detectando. En el DSM-5 se ponen niveles de severidad y esto únicamente tiene que ver con qué grado de soporte requiera. Si el niño está con medicamentos, si está con terapias, si está con todo el apoyo y no logra ser funcional, bueno,
generalmente se considera que es un nivel 3 donde requiere un soporte muy sustancial, ¿no? Si por ejemplo es el nivel 2, que vamos a ponerlo en otras palabras como un trastorno espectro autista moderado, es que no requiere tanto apoyo, y uno leve es que pues requiere un apoyo menor. ¿Cuáles son los padecimientos que podemos confundir con trastorno del espectro autista? Bueno, tenemos, por ejemplo, desde una esquizofrenia de inicio en la infancia, siendo la esquizofrenia, pues generalmente son alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, y realmente es bastante raro que el inicio sea en la infancia. Sí se han reportado niños incluso de 5 años que inician con una esquizofrenia infantil, pero no es lo más usual. Y obviamente, pues aquí varían bastante los manifestaciones. El retraso mental con síntomas conductuales, ¿no? De repente pues se autoagreden, no hablan, ¿sí? Pero no, generalmente aquí no, los niños con retraso mental conservan la interacción con los demás niños, ¿no? No se alejan. Un problema de lenguaje que puede ser receptivo o expresivo también, pero no reúne criterios y no tiene todo el cortejo sintomático del autismo, ¿sí? Aquí nada más sería problema de lenguaje y no todo lo demás que hemos descrito. La fase adquirida con convulsiones, que es el síndrome de Landau-Kleffner, es un tipo de síndrome donde el paciente tiene un desarrollo normal y cuando empieza con crisis convulsivas empieza a adoptar manifestaciones parecidas al trastorno del espectro autista, y ese es otro diagnóstico. Sordera congénita o trastornos auditivos, porque decimos a veces que no escuchan cuando se les habla directamente, entonces ahí podemos confundir con que tuviera algún tipo de sordera, ¿no? Y la deprivación psicosocial, niños que han estado en ambientes sociales adversos, que están llenos a lo mejor de violencia, pero cuando esos pequeños se colocan en un ambiente adecuado, generalmente tienen mejoría. ¿Sí? Y entonces es generalmente los diagnósticos diferenciales que se manejan en el trastorno del espectro autista. Y bueno, para el diagnóstico, tenemos que echar mano de algunas encuestas que nos pueden ayudar a ver datos sobre la comunicación con los niños, qué tanto utiliza su cuerpo, sus gestos para poder comunicarse, y de esta manera pues podemos objetivizar un poquito más las manifestaciones que puede tener. Podemos echar mano de estas encuestas dependiendo del grupo de edad que estemos valorando. Y bueno, en mi caso yo utilizo más el MChat por el grupo de edad que se presenta en mi consulta. Casi siempre son niños entre 16 y 30 meses, y son 23 preguntas que se tienen que hacer a los papás, en donde el papá me responde si sí o si no, relacionadas al padecimiento. Esto es basado en la observación de los papás únicamente. Y vemos que si dependiendo las preguntas que me haya respondido positivas, pues es el riesgo que puede tener de autismo. Más o menos es en lo que se basa también las demás encuestas. Y tenemos también para apoyarnos otras entrevistas, si tenemos sospecha, por ejemplo, de trastorno espectro, de síndrome de Asperger, perdón. Y también tenemos otro tipo de pruebas que le llamamos pruebas observacionales para el diagnóstico del autismo, como es el A2 y A2.2, que es la versión más actualizada, que es la que yo también más conozco porque es la que aplico yo en la consulta. Y aquí se maneja por módulos, ¿no? Yo casi siempre utilizo el módulo 1, que es el preverbal, por el grupo de niños que me llega a mi consulta, y básicamente son juegos que son estratégicos para ver la conducta que presenta el niño con trastorno de espectro autista, en donde vemos cuáles son las reacciones que tiene, y a esto se le da un puntaje. Obviamente estas reacciones se comparan con niños normales, y si el niño con trastorno de espectro autista sobrepasa el punto de corte, pues se considera entonces dentro del trastorno. Y el tratamiento, bueno, el tratamiento pues es muy individualizado. Se pueden utilizar medicamentos dependiendo cuáles son las necesidades del pequeño. Si el pequeño, por ejemplo, es un niño que es muy ansioso, podemos utilizar ansiolíticos o antidepresivos. Si es muy inquieto, se agrede o autoagrede o tiene heteroagresión hacia los demás,
podemos utilizar neurolépticos como la risperidona, el aripiprazol, pero siempre con mucho cuidado, ¿verdad? Podemos utilizar también de las vitaminas, se han asociado, por ejemplo, la piridoxina, que es del grupo del complejo B, y también hemos visto, por ejemplo, en el caso de los omegas, que a veces les cae bastante bien a los pacientes, ¿sí? Pero el pilar de la mejoría que debe tener el paciente son las terapias específicas. El tratamiento farmacológico es coadyuvante, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta que este es un padecimiento que va a ser para toda la vida. Es un padecimiento que también es evolutivo. Quiere decir que no como está a los 3 años, va a estar a los 10 años, porque él puede estar adquiriendo habilidades diferentes, pero el trastorno va a estar ahí presente. Entonces es un diagnóstico que le llamamos diagnóstico funcional y diagnóstico evolutivo, ¿sí? Entonces los fármacos únicamente son de apoyo. En la etapa temprana es cuando se deben de hacer intervenciones terapéuticas para poder hacer que su cerebro de alguna manera tenga reconexiones, madure y el objetivo es que sea lo más funcional posible. Bueno, dentro de algunas estrategias que se tienen, se han visto resultados clínicos, funcionales y personales. Vamos a ver también en los lugares donde llevamos a nuestro paciente, a nuestro niño, que la calidad del servicio sea buena y, bueno, la calidad de vida. Estas son las diferentes intervenciones. Hay muchísimas intervenciones. La psicóloga Alina, nuestra psicóloga de casa pediátrica, nos va a hablar específicamente del RDI, en donde ella es especialista y nos apoya bastante. Yo le mando a mis pacientes a Alina para que pues pueda trabajarlos y puedan mejorar pues los síntomas de nuestros pequeños. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, esto depende mucho de también el grado de severidad que tenga el trastorno del espectro autista. Ya dijimos que es para toda la vida. Un niño con trastorno del espectro autista va a ser un adulto con espectro autista también. Desgraciadamente, todas las terapias y los apoyos van dirigidos en la etapa de la infancia y no en la etapa de la adultez. Entonces resulta triste muchas veces que el adulto con trastorno del espectro autista no puede tener trabajo, queda como rezagado porque no hay programas para los adultos con esta condición, cosa que tenemos que trabajar también, ¿no? Casi siempre la mayoría de las intervenciones se hacen en la etapa infantil, pero desgraciadamente no hay un continuo durante la vida, ¿no? Generalmente, por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Asperger tienen mucho mejor pronóstico que el niño que tiene trastorno al espectro autista y el niño que tiene también un nivel bajo de apoyo con terapias o medicamentos, pues también tiene mejor pronóstico, pero esto es muy, muy variable. Y bueno, por mi parte sería lo que yo les voy a dar. Creo que enseguida pudiéramos hacer comentarios o preguntas y le paso la batuta a la licenciada Alina. Muchísimas gracias, Giselle. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto acompañarlos por aquí. Giselle, ¿me podrías tú ayudar a cambiar las diapositivas? Súper. Seguro ahí, que sí. Ahí te voy diciendo. Muchas gracias. Bueno, la que sigue. Giselle, ¿me puedes ayudar a darle clic a la primera? Muy bien. Bueno, quise empezar por una pequeña reflexión a partir de algo con lo que me encuentro mucho con papás de mis pacientes, ya sean niños o adolescentes. Y bueno, estas son algunas preguntas como para ustedes, ¿no? Como quién los enseñó a reflexionar, que cuando alguien les habla tienen que voltearlo a ver, cómo debían responder a un chiste, que cuando van caminando con alguien y esa persona se detiene, ustedes también tenían que detenerse. Es algo que en el consultorio me pasa mucho con los papás. Ay, perdón.
¿Sí se escucha, Giselle? Principalmente con adolescentes y más cuando tienen algún hermano que en algún punto llegan a preguntarse como, eh, bueno, pero ¿por qué no sé si le va tan bien en el área cognitiva? ¿Por qué cosas que para mí son como, o yo las viví o en mis otros hijos se desarrollaron de manera natural o yo las veo como parte del sentido común, porque en ellos no pasa así, ¿no? Y realmente es así, el cerebro de las personas que están dentro del espectro pues funciona de una manera diferente. Me tocó acompañar a distancia, bueno, a una familia que tenía vivían en Estados Unidos, tenían un hijo, bueno, que era adolescente, adulto joven, que tenía muchas habilidades en el área de las matemáticas, había entrado a la NASA, realmente para él su dificultad no era para nada a las cosas complicadísimas con las que se enfrentaba en el trabajo, sino que como una de las prestaciones de la NASA estaba que les daban un departamento que tenía que compartir con otros 2 compañeros y bueno, para él eso era algo complicadísimo, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el tipo de situaciones o de dificultades que nos podemos encontrar cuando trabajamos con chicos que tienen este diagnóstico. La que sigue, Giselle. Bueno, un poquito de la historia. Bueno, el programa RDI surgió hace algunas décadas. La foto que ahí aparece en la parte superior derecha, ese es Steve Goodstein. Él es el creador, él vive en Houston, Texas, y bueno, las bases de este programa son la psicología del desarrollo, del aprendizaje y la terapia cognitivo-conductual. Tiene presencia en 28 países y bueno, se basa en los aportes de diferentes autores que principalmente se ubican en Estados Unidos y en Europa. La que sigue, Giselle. Investigación. Bueno, les quise compartir aquí solamente los 2 últimos estudios de investigación en los que se trabajó con niños y adolescentes entre 2 y 12 años a los que se les aplicaban diferentes pruebas al inicio de la investigación y después de un tiempo de que estaban trabajando dentro del programa. Bueno, dentro de las escalas que se les aplicaba era, por ejemplo, el ADOS, el Viadic Coding Scales, el Social Responsiveness Scale y el Parent-Child Relationship Inventory. Y lo que se encontró es que comparando los resultados al inicio de la investigación a un tiempo después, había avances en la sintomatología, cosas que en un inicio presentaban, un tiempo después podía ser que ya no o no con la misma severidad. El LADOS, por ejemplo, bueno, esa prueba fue diseñada originalmente, como ya comentaba Giselle, con fines diagnósticos, pero actualmente eh, sus puntuaciones se utilizan cada vez más como para medir como el índice de mejora o de cambio. En estas investigaciones se evaluaron principalmente 4 aspectos que se podían observar en la interacción entre los padres y los hijos, como la atención conjunta, la corregulación, la capacidad para compartir experiencias emocionales y el enganchamiento intersubjetivo. La que sigue, Giselle. Bueno, aquí les hice como un pequeño resumen de algunas estrategias que se utilizan dentro del programa. El enfoque dentro del programa está mucho como en todas las
habilidades que se trabajan en el proceso, ¿no? Así, un ejemplo. Puede ser que los papás en casa trabajen una actividad, un enganchamiento con su hijo que consista en hacer galletas, pero el objetivo no va a ser que las galletas les queden deliciosas, sino todas las habilidades que van a trabajar en ese proceso. Dentro de las estrategias que se utilizan está el video feedback, que consiste en que los papás se graban realizando algunas actividades con sus hijos en casa y de esta manera tanto ellos como el terapeuta pueden evaluar de una manera más objetiva cómo se van alcanzando los objetivos, si es necesario hacer alguna modificación, brindar algún otro apoyo. Otra estrategia con la que se trabaja mucho en el consultorio con los papás es en el role playing. Bueno, se puede trabajar con esta técnica para cuestiones conductuales o también como para poner en práctica diferentes estrategias o modos de hacer las cosas que después los progenitores trabajarán con sus hijos en casa, en el mindfulness o atención plena, que, que está enfocado pues como en el momento presente. Algo con lo que se trabaja muchísimo con los papás pues es en que se vuelvan guías como más conscientes de sus hijos y en que estén como muy en contacto con que es un proceso paralelo, ¿no? Que tiene que ver con el dibujito que les compartí ahí, que es casi como una viñeta bien chiquita, por ejemplo, de que pues cuando su hijo está desregulado, si ellos llegan desregulados, no sé, enojados, gritando, nerviosos, pues realmente desde ese lugar no los van a poder ayudar a volverse a tranquilizar, ¿no? Es como, bueno, cuando mi hijo está desregulado, si yo llego y lo acompaño desde un lugar de calma, va a ser más fácil para él corregularse conmigo, ¿no? Desde lo que yo le transmito, desde el ejemplo. Otra estrategia que utilizamos mucho es la comunicación declarativa, que consiste en compartir a partir de las cosas que percibimos con nuestros sentidos. Digo, claro que las diferentes formas de comunicarnos son bien importantes, pero muchas veces los papás comparten esta parte como de, bueno, mi hijo no habla mucho, me comparte poco, entonces se vuelven así un poco como interrogadores y pues eso muchas veces genera como más estrés en el niño y menos deseo de compartir con sus papás espontáneamente. Y bueno, por último, puse la técnica de los marcadores emocionales. Esa técnica se utiliza más con adolescentes y adultos y consiste en a través de estrategias de apoyos visuales, cómo ayudarles a encontrar similitudes en situaciones diferentes. La que sigue, Giselle. Bueno, el proceso, bueno, esto es un resumen muy chiquitito de todo el proceso que se sigue dentro del programa. Bueno, en un principio, si los papás acaban de recibir un diagnóstico, hay una parte psicoeducativa en donde se les comparte a los progenitores, pues, qué es el trastorno del espectro autista y se les acompaña en su proceso de duelo. Posteriormente se les aplica una evaluación estandarizada que tiene como un tiempo, como comentaba Giselle en relación al ADOS, el RDA también es a través del juego. En diferentes actividades se videograba la sesión y se evalúa las habilidades actuales que tiene el niño en diferentes áreas y cuál es su zona de desarrollo próximo. Es decir, cuáles son como las
siguientes habilidades que está listo como para desarrollar, para aprender. Posteriormente se trabaja con los progenitores en el establecimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esa parte me parece como que es bien importante. Digo, tomando en cuenta el punto, el momento en el que identificamos está el niño o el adolescente, creo que los objetivos de trabajo pues tienen que estar muy en relación con las necesidades de la familia, su ideología, con todo eso. Eh, y bueno, después pasamos bueno, el programa de RDI tiene principalmente cuando lo empezamos con niños pequeños, un componente fuerte, importante de entrenamiento a padres en que ellos identifiquen primero pues cuáles son los obstáculos que tienen para ser unos guías más conscientes de su hijo, y también se trabaja con ellos en unas tablas que son como para que ellos aprendan a cómo ir encuadrando diferentes actividades que van a trabajar con sus hijos en casa, que van a videograbar, que van a compartir con el terapeuta, y cómo ellos mismos también ver esos videos y hacer como una autorreflexión. El programa involucra también una revisión periódica de los avances que se van teniendo y de cuáles son los objetivos nuevos en los que se irá trabajando, que se irán incorporando. La revisión es más o menos cada 7 semanas. La siguiente diapositiva, Giselle. Bueno, algo en lo que dentro del programa se trabaja también de manera muy importante es en la inteligencia dinámica, ¿no? Digo, los chicos que están dentro del espectro, su fuerte es la inteligencia, digamos, estática, ¿no? Como actuar de una forma particular, resolver los problemas de una sola forma, aprenderse como un procedimiento, como mecánico para resolver o hacer ciertas cosas, la comunicación instrumental, seguir cierta secuencia, memorizar cosas. Digo que es una parte importante en la vida de todos, pero pues sí es como el único tipo de inteligencia que desarrollamos, pues sí nos va a traer muchas dificultades pues en el día a día y en nuestras relaciones sociales. Bueno, así como una mini viñeta, justo me acordaba de, bueno, hace tiempo tuve un paciente que era un adulto joven que estaba dentro del espectro, bueno, en ese entonces diríamos síndrome de Asperger, o diríamos pues dentro de los trastornos del espectro autista nivel 1, y bueno, tenía muchas dificultades en la socialización con sus pares. Pero un día llegó al consultorio y me dijo, ay, Alina, es que yo soy un experto en las relaciones sociales, en cómo hacer amigos, en cómo interpretar lo que los otros me quieren compartir. Entonces, bueno, la verdad sí me dio mucha curiosidad y le pregunté, bueno, ¿y por qué crees eso? ¿O cómo le hiciste para obtener ese conocimiento, ¿no? Y me dijo, no, pues es que yo, hace tiempo una tía me regaló un libro de cómo de programación neurolingüística, cómo interpretar o entender los gestos, entonces él se lo había memorizado. Pues él creía que con eso pues ya era un experto, ¿no? Pero pues es complicado, ¿no? O sea, realmente, pues el relacionarnos con otros,
tiene un componente pues dinámico que aunque nos aprendamos todo un libro de cómo hacer amigos y lo aplicamos a la perfección, pues realmente no va a funcionar así, ¿no? Entonces, bueno, algo en lo que se trabaja mucho dentro del programa es con la inteligencia dinámica, que tiene que ver con la adaptabilidad, la flexibilidad, el compartir experiencias, la autoevaluación y la autorregulación y el uso del contenido de nuestros conocimientos, pero de una manera flexible y adecuada pues al contexto. Y bueno, por último, así como en súper resumen, las metas principales en las que se trabaja dentro del programa pues son la motivación, la comunicación, la regulación emocional, la memoria episódica, las funciones ejecutivas, el pensamiento flexible, la resolución de problemas, habilidades autorreflexivas y mentalistas y herramientas prospectivas. Y bueno, pues muchas gracias y me quedo hasta aquí por si tienen alguna pregunta, no extendernos mucho más. Muchas gracias, Giselle, muchas gracias, Alina. Por favor, si tienen dudas y gustan anotarlas, por favor, en el chat y las vamos comunicando. Somos hoy pocos asistentes, de alguna manera, si alguien también quisiera participar en forma verbal, que igual activar su micrófono, comentar y luego nada más volver a callar su micrófono, porfa, para que no se nos vuelva esto una cena de negros. Si tuvieran alguna inquietud. Yo tengo alguna pregunta en base a lo que nos estaban comunicando ahorita. La primera pregunta es, si la enfermedad aparentemente tiene muchas causas, ¿hay alguna manera de hacer el diagnóstico genético, por ejemplo, en el paciente que tiene más riesgo o que tiene menos riesgo desde antes de que se empiece a hacer una manifestación clínica evidente? Pues voy a contestar yo. Ajá, gracias. Bueno, yo hasta ahorita, hasta nuestros días, no hay como un gen identificado, por ejemplo, que podamos hacer algún exoma o que nos diga, este es el culpable de que el niño tenga las manifestaciones, no las hay. Entonces, por eso es la importancia de hacer una historia clínica pues muy, muy detallada para ver si hay factores de riesgo que puedan estar asociados, como decimos. Pero, de hecho, ahorita yo pienso que a pesar de que tenemos años ya haciendo investigación, estamos bastante estancados con las causas del trastorno del espectro autista y son demasiado variables. Entonces, no podemos como predecir o decir, no sé, algún tipo de marcador prenatal como para pensar que pudiera tener el pequeño. No, realmente es hasta que nace, como no tienen un fenotipo específico, son las manifestaciones las que nos hacen sospechar. Son niños con un fenotipo prácticamente normal, ¿sí? Sin ninguna especificación, únicamente los déficits de los comportamientos y en la funcionalidad. Y como por eso se llama espectro, porque hay muchísimos matices del espectro autista. Entonces, a pesar de que son niños con autismo, uno y otro no son iguales, ¿sí? Entonces es a veces muy complicado individualizar, pues obviamente como dijimos, tratamientos, terapias, pues muchas cuestiones por esta situación. ¿Sí? Tienen su común denominador, pero son niños muy diferentes entre ellos. Entonces, desgraciadamente, en cuanto a la genética, pues no nos puede ayudar. Se dice que las teorías genéticas corresponden más o menos un 40% con respecto a las medioambientales, que es un 60%. O sea, todavía las medioambientales nos siguen teniendo como más peso en las causas del trastorno del espectro autista, ¿sí? A menos de que sean, pues, alguna cuestión específica. Se ha visto, por ejemplo, en algunos hermanos que tengan mayor predisposición de generar el trastorno del espectro autista o gemelos, ¿sí? Pero no es como una regla en específico.
no se considera una enfermedad genética hasta este momento, de hecho. Aquí hay otra pregunta más, esta nos la hace la doctora Ana Crespo. La doctora Ana María Crespo dice, ¿en verdad funcionan los animales? Ella sostiene que ha escuchado que en España utilizan perros de compañía para que los pacientes con este tipo de problemas mejoren. ¿Contesto yo o Alina? No sé. Como quieran, la verdad es que ahí la que crea que puede darnos una mejor respuesta, o las dos, un poquito lo que cada una sepa, ¿no? Sí. Bueno, voy a decir yo mi opinión y después que la experta nos diga, porque la verdad que yo lo que he visto realmente, porque de repente hay niños con trastorno del espectro que lo llevan a equinoterapia o también que les compran algún animalito, algún gatito, algún perrito. Como les digo, yo en mi experiencia, yo no soy experta en las terapias, yo más bien ayudo al diagnóstico y al tratamiento farmacológico. En algunos niños ha sido favorable en el sentido, se los digo así, en mi experiencia, no es nada de ningún artículo de investigación ni nada de eso, pero en algunos casos me ha tocado que los papás dicen, desde que le compré el perrito, pues sí está más tranquilo, ¿sí? Pero sí le tienen como que enseñar a lo mejor a tratarlo, a verlo, pero es lo que digo, o sea, es como muy individualizado el tratamiento, pero es desde mi punto de vista, ¿verdad? Ahora sí que Alina nos diga, pero no tengo yo el sustento científico como para decir si funciona o no funciona. Bueno, yo no trabajo así como directamente dentro de mi terapia con algún animal, pero sí me ha tocado acompañar a algunos pacientes que además de mi terapia van, por ejemplo, a equinoterapia principalmente. Y yo en lo que he visto que les ha servido ha sido más como para trabajar en cuestiones como más, chicos que también tienen como agregado como algunas cuestiones sensoriales. Siento que más bien por ese lado les ha servido. Uh-huh. Hay otra pregunta más, además de que las felicitan, no me pone su nombre, Galaxy A30. Dice, felicidades por la plática. Para el autismo, ¿realmente sí se justifica retirar el gluten de la dieta? Con respecto a las dietas, han surgido también investigaciones. El gluten generalmente que está presente pues en carbohidratos, panes, no está completamente o sea, los estudios de investigación no nos dicen que con eso vayan a mejorar, pero sí sabemos, por ejemplo, que este tipo de alimentos son inflamatorios y en general pues no son saludables. Se recomienda, sí se recomienda, pero de ahí a que vaya a mejorar los síntomas, realmente es bastante muy variable, ¿no? Realmente, no, como les digo, no hay un sustento científico que nos diga, ya salió esto que nos puede ayudar, realmente no. Hay estudios de investigación donde nos dicen que la microbiota intestinal pudiera tener algo de involucro en la fisiopatología del trastorno del espectro autista. Entonces, con base a eso es que se está tratando de hacer dietas específicas para tratarlo. Pero la verdad es que los resultados son muy variables y aún no tenemos como a lo mejor un estudio que sustente un metaanálisis o un estudio que nos diga, bueno, sí se puede hacer. Yo lo que les sugiero a mis pacientes, independientemente de la dieta, es que se alimenten de manera sana, ¿sí? No tantas pastas, comidita chatarra, refrescos, azúcares, porque esa es comida inflamatoria y finalmente pues no es sano, no solamente para los niños con trastornos de espectro autista, sino para cualquiera de nosotros. Entonces, el hecho de tener buenos hábitos es lo que realmente nos ayuda finalmente. Claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quisiera hacer algún otro comentario? Ay, ¿podría hacer un comentario? Sí, claro. Muchas gracias. Yo también me uno a las felicitaciones. Fue una plática muy bonita. Sin embargo, yo sí quisiera hacer algunos puntos muy, muy
muy importantes a considerar por las preguntas que se han hecho. Es muy, muy riesgoso eh, mezclar causas con asociación. O sea, una cosa es causa-efecto y otra cosa es asociación. Y esto es muy, muy, muy importante porque si metemos causas, por ejemplo, perinatales o de las conductas de los padres, podemos tener hasta problemas legales, ¿no? Y lo que pasa, como bien dijo la doctora, el diagnóstico, a pesar de tener las herramientas del DSM-4, que son cuestionarios, lo que es más importante es ver la evolución. O sea, no es factible o no factible, sino conveniente hacer el diagnóstico de autismo en la primera sesión o incluso a veces tenemos que dejar pasar tiempo porque puede ser que un retraso del neurodesarrollo nos dé muchas características de autismo que finalmente no lo sean. Entonces, yo preferiría hacer a un lado las asociaciones y las últimas investigaciones están en la genética, pero es muy interesante porque es una genética combinada con todo lo que la doctora dijo, es una genética de la sinapsis, es una enfermedad de la sinapsis cerebral. En la sinapsis están todos los neurotransmisores y por eso es una de estas teorías es que dentro del desarrollo cerebral la sinaptización se altera en diferentes partes del cerebro y entonces no es un problema de eh, no es un problema eh, tan fácil de detectar, pero involucra a todo el cerebro y especialmente a las partes eh, sub, subcorticales, que son las que nos dan finalmente la comunicación junto con el cerebelo, cosas que no se sabían con anterioridad. Entonces, uno de los retos que a mí me parece más importantes, y eso, bueno, la experiencia así de estar viendo niños, es que hay que hacer el diagnóstico diferencial y hay diferentes enfermedades en donde estas características pueden ser parte de una enfermedad como tal. Por ejemplo, una enfermedad genética puede tener estas características y no necesariamente se debe de catalogar como tal. Especialmente, fíjense, un foco rojo es cuando hay regresión del desarrollo. ¿Qué es la regresión del desarrollo? Cuando el paciente pierde habilidades y entonces esto ya no cae dentro del trastorno del espectro autista. Yo no le llamaría padecimiento ni condición. Yo creo que está bien llamarlo trastorno. Y yo lo que he visto sobre todo en la equinoterapia, la experiencia mía en autismo es muy pobre, pero en la equinoterapia yo he visto en algunos pacientes, sobre todo con síndrome de Rett, que es lo que yo llego a manejar, que no es autismo, pero que les baja los niveles de ansiedad. El caballo lo montan sin silla de montar, porque eso es muy importante, y la temperatura corporal, que es mayor de 38 grados del caballo, les provoca una sensación de calidez junto con el movimiento del dorso del caballo. Entonces, yo sí he visto disminución de la ansiedad, es decir, conducta, mejora la ansiedad y a lo mejor el sueño. Y fíjense que algo que me ha parecido un parteaguas
actualmente en esto es el haber introducido el tamiz auditivo. El tamiz auditivo en pediatría es extraordinariamente importante, porque si nosotros detectamos una alteración del lenguaje en forma temprana, nosotros podemos casi llegar a un diagnóstico diferente al autismo. Esto no quiere decir que un niño con autismo no pudiera tener hipoacusia, sobre todo si está acompañado de otras enfermedades genéticas. Pero dado que actualmente se considera una enfermedad sináptica, esto no debería de interferir en el tamiz auditivo. Entonces, estos son mis comentarios y estoy realmente muy impresionada, muy agradecida, porque fue una conferencia de muy alto nivel. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Violeta. La doctora Gracias, Violeta doctor. Molina. Sí, completamente de acuerdo con el comentario de la doctora. Es cierto, cuando nosotros abordamos a los pacientes con trastorno del espectro, tenemos el riesgo de un 7% aproximadamente, que se trate de un retraso en el neurodesarrollo. Y los niños que tienen retraso en el neurodesarrollo, algo de inmadurez cerebral, tienen rasgos autistas, ¿sí? Y a veces podemos cometer errores en el sentido de que pues se van a terapia y resulta que crecen y no era trastorno del espectro autista. Entonces, para no ser o cometer el error de que a ojo buen cubero, yo creo que se puede tratar de trastorno del espectro autista, es seguirlo en el tiempo tal como ella lo dijo, ¿no? Dijimos que era un diagnóstico evolutivo y un diagnóstico funcional, ¿sí? Entonces, que puede cambiar a través del tiempo. A lo mejor en el momento, si en ese momento le aplicamos las pruebas, pues resulta con trastorno del espectro autista, pero si se le da terapias, el niño a lo mejor va mejorando, quiere decir que no era un trastorno del espectro autista, tal vez se trataba de un retraso en el neurodesarrollo, ¿no? Claro. También nos preguntan a alguna de las dos, dicen, ¿hay algún deporte que se recomiende más que otro o que realmente pueda ayudar a estos niños a mejorarse? Él propone la natación, es el doctor Javier Rendón. Él propone la natación y se estimula mucho el desarrollo psicomotor y puede favorecer relajarse. No sé ustedes qué opinen o qué sepan. Pues el mejor deporte es el que el niño le guste, al que él realmente lo disfrute completamente, porque les digo que cada paciente es diferente. Puede ser que a un niño le guste el ajedrez y puede ser que a otro niño a lo mejor sea muy bueno para la natación, ¿no? Y la natación es más físico que pensar con el ajedrez. Entonces es dependiendo las habilidades que el niño vaya mostrando, ¿no? Hay un síndrome que se llama síndrome de Savant que está asociado al trastorno del espectro autista. Es aquellos que tienen habilidades pues muy buenas sin haber recibido ningún tipo de asesoría ni nada, ¿no? De repente niños que tocan el piano de manera prodigiosa, ¿no? A veces estos niños tienen ciertas habilidades o se inclinan a ciertas habilidades. Yo lo que les digo a los papás es de que cuando vean alguna habilidad que observen en su pequeño es seguirse por esa línea, ¿no? Y explotar todas las capacidades que pudiera tener y si lo hace bien, lo va a hacer mejor. Sí, obviamente con todas sus actividades que son de base, pero si hay algo que a él le gusta, pues por ahí seguirse. Claro. Yo me gustaría agregar algo al comentario que hizo la doctora Giselle en relación a lo que preguntaba el doctor Rendón. Creo que algo también para tener en cuenta sería pues como cuáles son como los objetivos o las habilidades en las que estamos trabajando con ese niño, ¿no? Se me viene a la mente, pues queremos que aumente sus habilidades para corregularse con el otro, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso estaría bien pues que sea un deporte en equipo, ¿no? Y bueno, así, pues un ejemplo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos excedimos un poquito en el tiempo, pero la sesión me gustó muchísimo, a mí también. Muchísimas gracias, Giselle, muchísimas gracias, Alina. Las felicito.
Gracias a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos. Espero también hayan disfrutado la sesión como la disfruté al menos yo, me gustó mucho. Y bueno, si no tienen más dudas o preguntas, podemos, creo, dar por terminada la sesión. Les recuerdo, el 17 de mayo, la sesión próxima es endocrinología, la va a dar la doctora Mariana García sobre hipotiroidismo en niños. Y están todos invitados. Y para quienes gusten, pueden ver las sesiones después en nuestro canal de YouTube. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Giselle. Gracias a todos. Gracias, Alina. Sí.